Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo esta idea del pingüinito. Me solicitaron que hiciera otro personaje, un pingüino o un nieve, pero con este se pueden dar mucha idea de cómo sería el nieve también. Entonces espero que sea de mucha ayuda, que lo pongan en práctica, y si de pronto no alcanzan a realizarlo para esta Navidad, pues recuerden que si Dios permite existe la próxima y podemos trabajarlos con mucho tiempo. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de materiales y moldes que vamos a usar para esta maraquita. Por supuesto, la maraca que mide aproximadamente unos 13 centímetros. Si la quieren más grande, entonces deben ampliar los moldes para las maracas más grandes. Esta es la cabeza, la que corresponde a la cabeza. En este caso les muestro, puse el molde y sí dejé tolerancia en todo el contorno, no como el Santa. Listo, los que quieran ver el Santa, en esta parte les dejo el enlace para que lo visiten y tiene unas pequeñas variaciones. Esta es la pieza que corresponde a la que cubre la maraca en la parte baja. El pico es una piecita, la cara o el rostro es una pieza también, el gorro es una pieza también. Recuerden que toda la información se las dejo en la descripción. Allí les dejo la lista completa de materiales y el enlace donde les comparto los moldes. Los moldes van a ser básicamente estos. El del gorro, si es una medida de 21 centímetros, aquí 21, 21, y hacen la curva y les va a quedar exacto. Listo, la curva exactamente da 21 centímetros en cada punto que ustedes midan. En esta ocasión no lo voy a hacer con silicona como hice el Santa, porque el Santa, como tenía barba, bigote, accesorios, pues tapaba la imperfección de no coser. Pero en este caso, igual con el reno, y si en un futuro les hago otro personaje, probablemente necesito coser. La puntada recta, continua, tipo máquina. Si tienen máquina también lo pueden hacer, pero recuerden que yo lo hago a mano para mostrarles que no hay diferencia. Bueno, antes de empezar a coser, también recuerden que en este proyecto utilizamos un poquito de guata. Sí, esta es de la guata que viene como más abollonada, viene forrada. La prensada me gusta mucho más, pero no tengo, entonces también utilizo lo que hay. Se corta el mismo molde, dejando también tolerancia, pero en la base no. Y esta no la voy a coser como de pronto la cosí en el reno o como la pegué en el Santa, porque son como técnicas diferentes lo que estoy usando, pero ahora les muestro cómo la voy a adicionar a la pieza principal. ¿Sí? Lo que necesito es que rellene y haga volumen. Como les dije, entonces voy a coser puntada recta continua tipo máquina por todo este contorno, así. Bueno, aquí lo cosí, de pronto a contraluz se puede notar un poco la costura. Recuerden que solamente es en la parte curva, la recta no. Y ahora voy a pegar la guata. Listo, voy a pegar la guata a ras, que nos queda rasito. Acá evitemos que tenga contacto, pero a este lado sí, a los dos lados, ¿no? Lo voy a hacer. Bueno, aquí está secando, lo voy a dejar secar a un lado y ahora voy a trabajar la pieza que va a cubrir la maraca, ¿sí? En el mango, en la agarradera. Esta tiene una medida de 16 centímetros por 6. Voy a pegarla con silicona, pero recuerden que las personas que puedan coserlo, cósanlo. Yo es porque estoy sobre el tiempo. Bueno, también voy a esperar a que seque para luego darle la vuelta a la pieza y voy a trabajar el gorro. El gorro voy a hacer lo mismo, voy a pegar con silicona y hago así la forma del gorrito. Pero si lo van a coser, entonces aquí doblan, sostienen con alfileres y cosen por ahora solamente esta parte. ¿Listo?
ya saben que estoy sobre la fecha, quería compartirles, me pidieron que hiciera otro personaje. Este mismo paso que he hecho con el pingüino lo hacen con el muñeco de nieve si quieren hacer un muñeco de nieve. Bueno, ya pegué las piezas, doy vuelta a cada una y empiezo, como quien dice, a ir armando. En este caso, miren, por ejemplo, aquí quedó bien con la silicona, no hay problema. Y lo voy a poner en la maraquita, lo pego bien para que quede ya lista. ¿Listo? Entonces voy a ponerle la silicona y lo pego. Y también doy vuelta a la pieza. Miren que en la parte baja tampoco lo cosí, esta parte no la cosí. Ni la pegué la guata, la tela como tal, para yo ahorita poder coser un poquito, porque en el del Santa me tocó pegado. Claro que esto igual también lo puedo pegar, listo, no hay problema. Bueno, ahora ya quedó cubierta, ya este está al derecho, entonces voy a poner un poquito de algodón en el extremo, solo un poquito porque con la guata queda lleno, o sea, con la guata queda bien firme. Y ahora sí introduzco la maraquita. Bueno, ya quedó rellenita, hay que rellenar de pronto los vacíos que se vean, que la guata no sea suficiente, pero que la cabecita nos quede muy bien. Y ahora en la parte baja, con hilo y aguja voy a hacer puntada intermedia, así o arriba, abajo, arriba o adentro, de afuera, como ustedes quieran decirle, y lo surzo, que quede bien pegadita a la parte base de la maraca. Bueno, ya está lista. Si quieren pueden poner un poquito de silicona. Yo les muestro allí para ver si de pronto la cámara, al ser negro, absorbe toda la luz y no se ve muy bien a veces. Pero entonces yo les voy explicando. Aquí ahora voy a poner lo que corresponde como a la carita, ¿sí? Lo que da como la luz de la cara del pingüino. Si quieren lo pegan con silicona, pero yo en esta ocasión me voy a ayudar con un poquito de silicona para sostener la pieza en la maraca. Pero le voy a hacer la puntada por todo el contorno porque me gusta cómo se ve. Entonces voy a aplicar solo un poquito a un lado y al otro, que esto reemplaza los alfileres. Bueno, voy a comenzar con el hilo. La puntada se llama puntada festón, también le llaman puntada de dragón, filete, depende de cada país o zona, le tienen un nombre. Entonces lo que hago es que introduzco y voy a coserlo por todo el contorno. Lo hago con negro para que se alcance a percibir un poco la puntada, listo, pero si quieren lo pueden hacer con blanco.
Bueno, así queda la carita. Si me pregunta Lili, yo quiero también ponerle un guata o ponerle un poquito de relleno, lo puedo hacer. Perfecto, queda lindo. Bien, entonces así queda el rostro. Ahora voy a empezar a hacer las facciones. Por ejemplo, este es el pico que les voy a compartir entre los moldes. Solamente es poner un poquito de silicona en el centro. Vamos así, una lineecita. Y cerramos el pico, así. Y esto nos va a ayudar a que nos quede con la forma como entreabierta que tiene el pico del muñeco. Mírenlo, aquí lo ponemos. Si quieren pueden hacerle dos líneas negras aquí en la parte superior, que es como por donde respiran también. Y ahora le voy a poner la silicona, pero en la parte en la que doblé atrás. Bueno, ya pegado el pico, voy a pegar los ojos. Los ojos, los que estoy utilizando son de estas cascaritas plásticas que se derriten con facilidad, ¿sí? Entonces tengo que poner la silicona, dejarla que enfríe un poco y luego sí pegarlos. Bueno, si quieres hacerle unas cejas, entonces podemos introducir el hilo, ¿sí? Por aquí, por un lado, y le hacemos las cejitas, si quieres. O también puedes dibujarlas con un marcador, con un rotulador. Le hacemos dos lineecitas y listo. Eso hace las cejas para el pingüino. Bueno, así va quedando. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a decorar el gorrito, que el gorrito no lo había decorado. Entonces le voy a poner peluche del que tengan, cualquiera. Y en el extremo un pompón, puede ser un pompón número 2, así, de estos que ya vienen listos. O una mota de algodón de las que vienen así ya redondas. Vamos a decorar el gorrito. Bueno, así queda listo. Pongo un poquito de algodón en el extremo para que no quede de pronto muy aplastado el gorro. Y luego, si lo pongo ya en la cabeza, lo ubico bien y lo pego también con silicona. Listo, va pegando y el gorrito lo podemos acomodar como queramos. Yo voy a ponerlo así como un poquito aplastado. Pongo silicona también, miren, así. Hay muchas formas de pronto ir organizando el gorrito que nos quede tipo árbol, o si quieren lo ponen a un lado así, también como hicimos con el del Santa. Bueno, así va quedando el gorro. Yo aquí lo ajusto cuando de pronto se demora mucho en secar la silicona. Le pongo alfileres para que me ayuden a sostener y así optimizar el tiempo. Ahora lo que hice fue que corté una pieza. Esta es como una franela. Entonces la corté. Ya les digo de cuánto aproximadamente. El ancho es de 9 centímetros y el largo es de, ya les digo,
37 centímetros. Puede ser un poquito menos, ¿no? Sino que yo corté la pieza un poquito más larga, pero la voy a enrollar, no la voy a pegar, solamente la voy a enrollar entre ellas, ¿sí? Y lo pongo así en todo el contorno. Y listo, amigos, entonces le puse un poquito de rubor para que realce. Y entonces así quedó esta maraquita de pingüino. Espero que la pongan en práctica, y si de pronto ya no alcanzan para esta ocasión, para esta Navidad, pues entonces para que le den me gusta, queda grabado en la lista de sus videos preferidos, y el próximo año pueden realizar muchas, y ya sea que regalen o vendan. Espero que la idea sea de mucha ayuda. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse, que es totalmente gratis, déjanos tu comentario y también comparte, que es muy importante para el crecimiento de nuestro canal. Así quedó entonces, los espero en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Hasta pronto.